Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado. Bienvenidos a la casa del Señor. Me siento feliz nuevamente por estar aquí con ustedes. Gracias al hermano que me invitó nuevamente para poder presentar la palabra de Dios en la iglesia de la Flecha. Gracias a Dios por eso. Así que vamos a iniciar para estudiar su palabra, la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta mañana de día sábado poder estar en tu santo templo para poder estudiar tu santa palabra. Bendice a todo tu pueblo, a toda tu iglesia. Bendice las visitas, los hermanos nuevos en la fe, que ellos puedan crecer en conocimiento basado en tu palabra y que podamos ser edificados todos juntos. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el guía de este estudio para que Él nos pueda ayudar a entender tu palabra y poder aplicarla a nuestra vida. Te lo suplicamos y lo agradecemos de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar un tema profundo de las Escrituras. Vamos a profundizar en las Escrituras. Existe una doctrina muy común entre los protestantes y católicos de la mala interpretación de los pactos. Ellos creen de que antiguo pacto era salvación por ley y que el antiguo pacto llevaba la ley y que en el nuevo pacto la ley desaparece y hoy somos salvos por gracia. Vamos a desmantelar esa falsa doctrina a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver si esa doctrina posee base bíblica, sí o no. Y quiero decirles algo muy importante, hermanos. La mejor forma para desmantelar cualquier falsa doctrina, ¿cuál es? Insultar, atacar a la gente o citarle las Escrituras. ¿Cómo hacía Jesús para desmantelar las falsas doctrinas de los fariseos? Escrito está, así dice la ley. ¿Cómo está escrito en las Escrituras? Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, si esa doctrina posee base bíblica o no. Para comenzar, quiero decirles, hermanos, que Dios es un Dios de pactos. Dios hace pactos, convenios. Un pacto es un convenio entre dos o más personas. Dios busca a su pueblo para hacer pactos. Dios es un Dios de pactos. Y vamos a ver que en todos los pactos que Dios ha hecho, lleva promesas ese pacto y también lleva condiciones. Y esas condiciones son la obediencia a los mandamientos de Dios. Todo pacto lleva condiciones. De lo contrario no sería pacto. Todo pacto de Dios lleva promesas y condiciones. Y vamos a ver que en todos los pactos que Dios ha hecho, este principio se mantiene intacto. Promesas y la condición que es obediencia de parte de su pueblo. ¿Sí? Ahora, vamos a iniciar con el primer versículo bíblico que está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Noten qué interesante lo que dice Dios aquí. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y, noten qué interesante lo que dice, los pactos con qué se relacionan, a los que aman y guardan mis mandamientos hasta 1000 generaciones. Pregunto, ¿los pactos de Dios llevan condiciones? Sí. Aquí dice que a quienes Dios ama, a los que guardan sus mandamientos. O sea, no podemos dividir ni divorciar los pactos de Dios con las promesas y las condiciones, que es obedecer los mandamientos de Dios. De lo contrario no sería pacto. Ahora, vamos a ver algunos de esos pactos. Por ejemplo, el pacto con Abraham. ¿Cuál fue el pacto con Abraham? Esto lo encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 10 al 14. Génesis capítulo 17, versículo 10 al 14. Dice lo siguiente: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y su descendencia después de ti.
Veamos cuál era este pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto. Noten cuántas veces repite la palabra pacto. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de vuestro prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado el pacto. Noten qué interesante lo que llevaba el pacto abrahámico, que para que alguien perteneciera al pueblo, ya sea el extranjero o el comprado por dinero y el nacido en casa, o sea, el judío natural, tenía que circuncidarse. La circuncisión era una operación en forma de círculo que se hacía en el órgano masculino del varón, del niño recién nacido de 8 días. Por eso se llamaba circuncisión, viene de círculo. Era una operación que se hacía en el aparato masculino del bebé de 8 días. La pregunta es, ¿será que Dios tenía un objetivo al dar este pacto con Abraham? ¿Cuál era el principio establecido en este pacto? ¿O cuál era la enseñanza implícita en este pacto abrahámico? ¿Acaso Dios quería que todo israelita y extranjero se hiciera esa operación tan dolorosa? Que había muchos que no se la pudieron hacer en bebé, así que se la hacían ya grande. Eso dolía más, y no había ampicilina, no había nada con que quitar el dolor, la pulsación. Por ejemplo, Abraham se hizo la circuncisión cuando tenía aproximadamente 85 años, y eso dolía más. ¿Acaso Dios quería solamente hacer sufrir a los niños haciéndole esa operación en su aparato masculino? ¿O Dios quería enseñar otra verdad más profunda con este pacto abrahámico, y que todo judío tenía que conocer cuál era el principio establecido en este pacto abrahámico? Y vamos a ver que lo que Dios quería enseñar a través de este pacto abrahámico era de que Dios quería circuncidar también el corazón de los israelitas interior. O sea, la circuncisión en el prepucio era un indicativo de una circuncisión mucho más profunda que se hacía en el corazón. Y vamos a ver que la circuncisión se relacionaba con circuncidarse en el corazón y obedecer los mandamientos. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Por ejemplo, noten cómo dice Deuteronomio capítulo 30, versículos 6 al 8. Dice: circuncidará Jehová tu corazón. Noten que aquí ya no es el prepucio, sino que es el corazón. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Noten con qué se relaciona la circuncisión en el corazón. ¿Con qué se relaciona? Con poner en obra todos los mandamientos que Jehová tu Dios te da. ¿Qué quería dar a entender Dios con la circuncisión en el prepucio? Que Dios quería circuncidar ¿a dónde? El corazón, el prepucio de vuestro corazón. ¿Y qué significaba eso? Obedecer los mandamientos. Lastimosamente los judíos se olvidaron de este principio. Creían de que solamente bastaba la circuncisión en el prepucio, y eso no valía de nada si no se tenía la circuncisión adentro. No valía de nada que un judío estuviera circuncidado solamente en el prepucio, pero si no abrazaba la promesa del pacto y las condiciones que eran obedecer los mandamientos de Jehová tu Dios. Noten que en el pacto abrahámico está incluido ¿qué? Una promesa y una ¿qué? Condición, y es obedecer los mandamientos.
En cada pacto vamos a ver la obediencia a los mandamientos. Noten que el apóstol Pablo comprendió este principio de que estar circuncidado en el corazón significa poner por obra los mandamientos de Dios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. Dice, y la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Lo que está diciendo Pablo, de nada sirve que estén circuncidados ustedes, los judíos, en el prepucio. Eso no sirve de nada. Y noten cuál es el contexto. Sino el guardar ¿qué? Los mandamientos. ¿Qué significa estar circuncidado en el corazón? O sea, un judío puede estar circuncidado en el prepucio y puede ser linaje de Abraham y puede tener sangre de Abraham en las venas. Pero eso para Dios no sirve de nada si este judío no abraza ¿qué? La promesa del pacto. Porque para Dios un judío ¿cuál es? Aquel que abraza ¿qué? La promesa y la condición del pacto. ¿Y cuál es? Guardar los mandamientos de Dios. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Cuando Israel llegó al monte Sinaí, después de que salió de Egipto, Dios lo lleva al monte de Sinaí porque Dios iba a casar con su pueblo, iba a hacer un pacto. Inclusive, hermano, Dios usa mucho esta analogía del matrimonio, de casarse un hombre con una mujer, la usa mucho para referirse a su pueblo cuando Dios se casa. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto y llegó a la falda del monte Sinaí, ¿saben para qué Dios llevó a Israel a Sinaí? Porque Dios iba a casar con su esposa, hablando espiritualmente, que era Israel. Y noten qué interesante, Dios se casa con Israel en el monte Sinaí. Y ustedes saben, hermanos, que un matrimonio tiene un pacto, hay un pacto. Díganme una condición de un pacto, del pacto matrimonial, ¿cuál es? De que ambos permanezcan, ¿qué? Fieles. ¿Hay condiciones? Sí. Y Dios hace un pacto con Israel. Noten que Dios busca a Israel, a su pueblo, para hacer un pacto. Y noten cuáles son estas condiciones del pacto. Y vamos a ver qué es lo que está implícito aquí. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Noten qué interesante. Ahora pues, si dieres oído a mi voz. ¿Saben algo muy interesante, hermanos? Estoy leyendo Éxodo 19:5. Algunas veces nosotros pasamos por alto las palabras más pequeñas de las Sagradas Escrituras. Y muchas veces las palabras más pequeñas tienen grandes significados. Y es la palabra que nos ayuda a entender todo el significado del texto. Por ejemplo, si ustedes notan aquí, dice aquí, ahora pues, si dieres oídos a mi voz, noten que ahí está una palabra compuesta de dos letras, sí. Esa palabra implica condición, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, noten que hay una condición, vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pregunto, ¿hay una condición aquí en este pacto? Sí hay una condición, ¿y cuál es? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, seré mi especial tesoro. Ahí está la promesa y la condición del pacto. ¿Notaron, hermanos? Si oyeres mi voz y guardar mi pacto, seréis especial tesoro. O sea, Dios está casando con su pueblo Israel a las faldas del monte Sinaí. Y lo interesante es, hermanos, que si nosotros leemos en los versículos siguientes, dice que el pueblo de Israel, cuando escuchó esas palabras, dijeron a una voz: sí, obedeceremos todo lo que Jehová Dios ha mandado. Pero lo interesante es de que Israel, en todo el peregrinaje que anduvo en el desierto, le fue infiel a Dios. Fornicaron, adoraron ídolos, murmuraron, cayeron en idolatría, toda clase de pecado en el desierto. ¿Qué hizo Israel? Rompió el pacto, rompió la condición del pacto, y Dios desechó a Israel. ¿Saben qué interesante es, hermano?
que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley y ver que su pueblo estaba en plena idolatría, adorando el becerro Apis, ídolo de los egipcios, dice que Moisés quebró las tablas del pacto. Esa era una evidencia que Dios estaba diciendo: ya no son mi pueblo. Ustedes rompieron el pacto, yo también rompo el pacto. Y quebró Moisés las tablas del pacto. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, que en ese mismo día, ¿cuántos murieron? 23,000 por haber caído en idolatría. Pero la pregunta que viene a continuación es la siguiente: si Israel a una voz dijeron todos, sí, obedeceremos lo que Dios ha mandado, pero ¿por qué ellos quebrantaron el pacto? Si ellos habían prometido, obedeceremos todo lo que Dios ha mandado. ¿Saben cuál fue el problema de Israel? Ellos eran sinceros en su afirmación: sí, obedeceremos. Pero ¿por qué ellos fallaron a Dios? Porque ellos quebrantaron el pacto. Si ellos eran sinceros en decir sí, obedeceremos, estamos agradecidos porque Dios nos sacó de Egipto, sí, obedeceremos la voz de nuestro esposo espiritual. ¿Saben cuál fue el problema de Israel? El problema de Israel fue de que querían obedecer una ley santa, justa y buena, con un corazón corrompido y pecaminoso. Es imposible, hermanos, que una persona pueda sujetarse a una ley justa y santa con un corazón corrompido y pecaminoso. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pregunto, hermanos, pongan atención a lo que voy a decir: ¿un impío puede sujetarse a la ley de Dios, sí o no? Respondan sin miedo. No están leyéndome la Biblia, no están leyendo la Biblia conmigo. ¿Un impío puede sujetarse a la ley de Dios? No, porque vive ¿cómo? Según la carne. ¿Un marihuanero, un drogadicto puede sujetarse a la ley de Dios? No, porque vive ¿cómo? Según la carne. ¿Un borracho puede sujetarse a la ley de Dios? No. ¿Una prostituta puede sujetarse a la ley de Dios? No, porque vive según la carne. ¿Qué tiene que hacer Dios para que nosotros podamos sujetarlos a la carne? Hacer lo mismo que Dios hizo con Israel: sacarlo ¿de dónde? De Egipto, y libertarlo. O sea, la única forma que nosotros podamos sujetarlos a la ley de Dios es a menos que Dios nos liberte del pecado que representa Egipto. ¿Ustedes creen que Israel podía obedecer el pacto estando en Egipto? ¿Ustedes creen que Israel podía dejar de comer chancho en Egipto? ¿Usted cree que Israel podía guardar el sábado estando esclavo en Egipto? ¿Usted cree que Israel podía obedecer las santas convocaciones o las fiestas solemnes en Egipto? ¿Ustedes creen que Israel podía observar la ley de Dios en Egipto? No, porque eran ¿qué? Esclavos. Dios tenía que libertarlos. ¿Y saben qué es lo que dice Jesucristo en San Juan 8? El que hace pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo lo libertare, será verdaderamente ¿qué? Libres. Pablo dice: los que viven según la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios. Israel nunca pudo sujetarse a las promesas del pacto y a la condición del pacto, porque ellos querían obedecer una ley santa, justa y buena, con un corazón corrompido y pecaminoso, viviendo en la carne. Y noten qué interesante: Dios libertó a Israel como nación de Egipto,
pero otra cosa es que Dios me liberte a mí como persona del pecado. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? La salvación no es grupal, la salvación es individual. Una cosa es que usted sea miembro de la iglesia adventista del séptimo día y tenga su nombre registrado en la iglesia, y otra cosa es que usted esté unido a Cristo y que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Usted puede caerle bien a los hermanos, pero para Dios puede ser una llaga podrida. Una cosa es ser miembro de la iglesia, pertenecer a la iglesia organizada, y otra cosa es que usted esté unido a Cristo. O sea, yo puedo ser miembro de la iglesia adventista, pero es posible que mi nombre no esté escrito ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Una cosa es que mi nombre esté escrito en los libros de la iglesia, y otra cosa es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. No se vayan a equivocar. Y noten cómo dice Pablo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, es imposible. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible, hermanos. Viviendo en la carne no podemos agradar a Dios, ni tampoco podemos sujetarlos a la ley de Dios. Es imposible. Pero ahora mire qué interesante como dice Pablo: mas vosotros no vivís según la carne. La palabra carne significa un hombre carnal pecaminoso que aún no ha sido regenerado, un hombre que vive en pecado. Eso significa vivir en la carne. Pero vosotros no vivís según la carne, sino que vivís según ¿qué? El Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál fue el problema de Israel, de la esposa espiritual de Dios? De que nunca se sujetaron a la condición del pacto. ¿Por qué? Porque su corazón, ¿cómo estaba? Viviendo en la carne. 40 años le dieron problemas a Dios en el desierto. ¿Saben qué interesante, hermanos? Según la profecía decía que en lo que se tardaría Israel de la salida de Egipto a la Canaán, a la tierra prometida, iban a ser 40 días. Pero por su rebelión, ¿cuántos años le dio Dios? Día por año, año por día, o día por año. ¿Cuánto fue? ¿Cuántos años fueron? 40 años. Porque no se sujetaron ¿qué? A las condiciones del pacto. Y saben, hermanos, que ahí hay otro sermón. Israel, hermanos, por haberse rebelado contra las promesas del pacto y con las condiciones del pacto, dice la Biblia, el libro de Números, y eso lo corrobora también el espíritu de profecía, que Israel durante 40 años anduvieron errantes como locos, dando vueltas alrededor de la Canaán, en Cades Barnea, 40 años, y nunca hallaban el camino para llegar a la tierra prometida. 40 años por su rebelión contra Dios, porque había una condición del pacto: si ustedes guardan mis mandamientos, serán un especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Y cuál era esa condición del pacto? Si ustedes oyen la voz de Jehová tu Dios, obedecen la palabra de Dios. Mire qué interesante. Ahora, hermanos, Dios promete hacer un nuevo pacto. ¿Sí? Dios promete hacer un nuevo pacto, y vamos a ver cuál es la diferencia del nuevo pacto. Ya vimos que Israel no podía sujetarse a la ley de Dios porque tenía un corazón carnal, pero Dios hace un nuevo pacto. Y quiero que lean con cuidado el versículo bíblico y veamos cuál era la diferencia del nuevo pacto. Vamos a ver cuál era lo que cambió en el nuevo pacto. Noten que el protestantismo y el catolicismo romano sostienen que en el nuevo pacto la ley desaparece. Otros dicen que fue modificada y fue cambiada. Pero vamos a ver si eso es cierto. Noten lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33. Y quiero que leamos con cuidado qué iba a hacer Dios en el nuevo pacto. Jeremías 31, versículo 31 al 33.
He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando una referencia al Sinaí. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Noten que aquí está usando la analogía, un marido para ellos. Dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Cambiaré mi ley y pondré otras leyes en su mente. Dice eso el texto. ¿Saben que los protestantes así leen el versículo? Así lo leen. ¿Cómo dice el texto? ¿A dónde estaba la ley? En el Sinaí. Cuando Moisés bajó con la ley, ¿a dónde la traía escrita Moisés la ley? En dos tablas de piedra. Pero quería Dios que esa ley estuviera solamente en tablas de piedra en Israel. Noten cómo dice: daré mi ley en su mente y en su corazón las escribiré. Pregunto, ¿es la misma ley que Dios escribe o es otra ley? Pero saben que los protestantes, hay que tener cuidado con esa doctrina, hermano. ¿Dónde estaba el problema o el defecto del antiguo pacto? ¿En el corazón de Israel o en la ley? Según lo que estamos leyendo, en el corazón carnal, porque Pablo dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios. El defecto del pacto no estaba en la ley de Dios, en las leyes divinas. El defecto estaba en el corazón carnal de Israel. Por eso es que Israel nunca se sujetó al pacto, porque querían obedecer una ley santa, justa y buena con un corazón carnal y pecaminoso. Pero ahora Dios dice: no como el pacto que hice con ellos cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui un marido para ellos. Pero vienen días donde yo haré un pacto con la casa de Israel. Pondré mi ley, ¿a dónde? En su mente y en su corazón las escribiré. Pregunto, ¿es la misma ley o es otra ley? ¿En el nuevo pacto es otra ley o es la misma ley? Contesten, hermanos, ¿qué dice el texto? Pondré mi ley en su mente y en su corazón la escribiré. Pero ¿saben que los protestantes cómo leen ese texto? Pondré otras leyes o la cambiaré mi ley. Pero noten cómo dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. ¿Notaron, hermanos, que la diferencia del nuevo pacto y el antiguo cuál es? No la ley, sino el lugar donde estaba escrita ¿qué? Esa ley, de tablas de piedra a mente y corazón. Pregunto, ¿la ley cambia en el nuevo pacto? En el nuevo pacto que Dios hace, ¿está incluida la promesa y la condición de obedecer su ley? ¿A dónde está su ley en la mente del pueblo de Dios? En la mente y en el corazón. ¿Puedo decir yo de una persona que diga que la ley quedó abolida, de que esa ley la tiene en la mente y el corazón? ¿Puedo decir eso de esa persona? Si alguien le dice, hermano, esa ley quedó abolida o era para los israelitas, ¿esa persona tiene la ley de Dios en la mente y el corazón? Es un apóstata, es un hereje. Mire qué interesante. Esto lo repite el Nuevo Testamento. Vamos a leer esto en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 17. Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 17 dice: y nos atestigua el mismo Espíritu. Noten qué interesante, hermano. Nos atestigua el mismo Espíritu. ¿Por qué dice el mismo Espíritu? Pongan atención a lo que voy a decir a continuación, hermano. ¿Sabían ustedes, hermanos, de que la Biblia dice que Dios escribió su ley con su dedo? Pero en teología eso se llama antropomorfismo.
figuras humanas que Dios usa, o lenguaje humano que Dios usa para describir atributos divinos. Dios escribió su ley con su dedo en 2 tablas de piedra. Pero saben, hermanos, que el dedo de Dios en la Biblia, que eso es antropomorfismo, el dedo de Dios en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. Porque según Deuteronomio 34, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, dice que venía con la ley de fuego. Se describe la ley y se dice que era ley de fuego. Y lo interesante es, hermano, que en la Biblia, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3, al Espíritu Santo se compara con fuego. O sea, quien escribió la ley, Dios la habló. Jesús habló la ley y el Espíritu Santo, que es fuego, la escribió en 2 tablas de piedra. Y saben que un estudio profundo, esas tablas eran tablas de zafiro, porque el zafiro es azul. Y en la ley y en el santuario, el color azul era relacionado con la ley de Dios, fundamento de su gobierno. Las tablas eran tablas de zafiro, de color azul, porque según el profeta Ezequiel y otras referencias bíblicas, el fundamento o el embaldonado del trono de Dios es de zafiro, y el zafiro es un color azul bien hermoso, a un azul radiante como el color del cielo. Y noten que aquí dice el escritor de Hebreos, y nos atestigua el mismo Espíritu. O sea, el mismo Espíritu que escribió esa ley en tablas de piedra, es ese mismo Espíritu que graba esa misma ley en la mente y el corazón de su pueblo. ¿Captaron, hermanos? ¿Entendieron lo que dije? Levanten la mano quienes entendieron lo que dije. Ahora, noten cómo dice el escritor del libro de Hebreos, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Notaron, hermanos? Que Dios escribe esa misma ley que estaba escrita en tablas de piedra y la escribe en la mente y en el corazón en el nuevo pacto. Hermanos, cambió la ley en el nuevo pacto, desapareció la ley. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los protestantes que enseñan esa doctrina o a la Biblia? Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré en el nuevo pacto. Sigue la ley, pero ahora esa ley ya no está escrita en tablas de piedra. El objetivo de dar esa ley en tablas de piedra a Israel era porque Israel venía de una nación impía, adoradora de ídolos. Y Dios tenía que escribir esa ley en tablas de piedra para que Israel observara qué quería Dios de parte de Israel. Pero Dios quería, a través del pacto abrahámico, incrustar esa ley en la mente y en el corazón de cada israelita. Lastimosamente perdieron ese principio. Noten lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 10. Se repite otra vez. Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 10 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pongamos 3 puntos suspensivos ahí. Los protestantes dicen así, nosotros estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto es para nosotros, el antiguo pacto era para Israel. Pero si nosotros usamos esa misma argumentación, ¿para quién es también el nuevo pacto? Según lo que dice la Biblia, para el pueblo de Israel. Entonces ningún pacto para nosotros, si usamos esa argumentación que usan los protestantes y católicos. ¿A dónde dice que Dios iba a hacer un pacto con los gentiles? Y que el nuevo pacto para los gentiles. También el nuevo pacto es para ¿quién? Para la casa de Israel y para la casa de Judá. Entonces quedamos nosotros excluidos. Claro, si usamos esa misma argumentación que usan los protestantes.
que el antiguo pacto era para ellos y el nuevo pacto que es para nosotros. Pero aquí no dice que para los gentiles el nuevo pacto. ¿Es para quiénes? Para la casa de Israel también el nuevo pacto. Entonces el pacto que es para nosotros, ¿cuál es? Ninguno, si usamos esa misma argumentación que ellos usan. El problema de los protestantes, hermanos, es que no estudian la Biblia a profundidad. En la Biblia, hermano, ¿quién es un judío? ¿Y quién es un verdadero israelita? Noten lo que dice Pablo en Gálatas 3, 28 y 29. ¿Quién es un verdadero israelita? ¿Es el que tiene sangre de Abraham en la vena? ¿Es el que vive allá en Jerusalén? Veamos quién es un verdadero israelita. Gálatas 3, 28 y 29. No hay judío, ni esclavo, ni libre, ni griego. Todos sois uno, ¿qué? En Cristo. Versículo 29. Si ciertamente sois de Cristo, linaje de Abraham sois, y herederos de ¿qué? Levanten la mano, ¿cuántos judíos hay aquí? Yo soy un judío. Levanten la mano, ¿cuántos son judíos aquí? Yo soy un judío. Si usted no es judío, si usted no se cree judío, debe de aceptar a Cristo como un salvador personal, porque Pablo dice, si ciertamente sos de Cristo, linaje de Abraham son. ¿Quiénes eran los que se jactaban de ser hijos de Abraham? Los judíos. Pero Jesús, como les digo en San Juan 8:48, ustedes no son hijos de Abraham ni de Dios, sino que son hijos de ¿qué? ¿Captaron, hermano? Eran hijos de vuestro padre, ¿qué? Pero ¿acaso los judíos no se habían circuncidado en el prepucio? Pues? ¿Pero por qué Jesús le está diciendo son hijos del diablo? Porque los judíos estaban rechazando ¿a quién? Al autor y consumador de ¿qué? De la fe. ¿Cuántos judíos hay aquí? Yo soy judío y soy hijo de Abraham por la fe. Y noten cómo dice: estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, ¿qué? Las escribiré, y seré ellos por Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Pregunta, hermano, ¿se vuelve a repetir? ¿Cambia la ley en el nuevo pacto? ¿Desaparece la ley? No. ¿Qué es lo que cambió en el nuevo pacto? El lugar donde estaba ¿qué? Escrita esa ley. Pero saben que los protestantes al revés entienden esto. Ellos creen de que el defecto estaba en las leyes de Dios. ¿Acaso Dios va a dar leyes defectuosas? Léame lo que dice Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. Pregunto, ¿qué es perfecto? Algo completo y puro. ¿Acaso Dios da cosas defectuosas e imperfectas para que sean aniquiladas y cambiadas? La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es puro, que hace sabio ¿qué? Al sencillo. Salmo 19:7. ¿Por qué Dios tendría que haber aniquilado su ley en el nuevo pacto? ¿Acaso las leyes de Dios son defectuosas? No. El defecto del antiguo pacto era el corazón pecaminoso de Israel. Y el nuevo pacto, Dios escribe esa misma ley en la mente y el corazón de su pueblo. Dios no puede aniquilar su pacto. Dejaría de ser Dios. Noten lo que dice Salmos 89, versículo 28 al 35. Salmos 89, versículo 28 al 35. Dice: para siempre le conservaré mi misericordia. Está hablando del pacto con David. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Noten qué interesante lo que dice: si dejaren sus hijos mi ley,
y no anduvieren en mis juicios, y profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y cambiaré mi ley. ¿Dice eso el texto? ¿Qué dice? Y no guardar mis mandamientos, entonces los castigaré con vara por su rebelión y con azotes y sus iniquidades, mas yo voy a abolir mi ley. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Mas no quitaré mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Dios no cambia su pacto. Aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel a su pacto. ¿Notaron, hermanos? Ahora, la enseñanza de que sostiene de que Jesús, con su venida y muerte en la cruz, modificó, alteró, cambió o abolió su ley, esto contradice las palabras de Jesús en Mateo 5, 17 al 19. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. La palabra abrogar significa dejar sin vigor, o quitar o anular. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿De cuál cielo se habla aquí? La Biblia enseña que hay ¿cuántos cielos? 3 cielos. Aquí está hablándose del cielo celestial. Y aquí dice que mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta palabra jota, que aparece en la versión de 1960, es una mala traducción. En el griego debería de pronunciarse iota. La iota no es la jota que nosotros conocemos en el alfabeto español. La iota en el alfabeto griego es la letra más minúscula del alfabeto griego. Es como decir un tilde. La letra más pequeña del alfabeto griego es como un tilde, es el más pequeñito. No es la J, porque la J que tenemos en nuestro alfabeto es una letra muy grande. No cuadra con el contexto bíblico. Es iota. Es la letra, así se le llama la letra más pequeña, minúscula del alfabeto griego. Repita conmigo: iota, con I. Iota, no J, iota. La Reina Valera translitera J, pero no es J, eso se presta a confusión. Es iota. Vayan a buscar un interlineal griego, van a ver que lo que digo es verdad. Aquí no venimos a contar disparatos, incoherencias, venimos a enseñar lo que hemos estudiado. La iota. Mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, esta palabra muy pequeño, era porque los fariseos habían hecho un orden de mandamientos de más grande a menor importancia, según los fariseos. Y Jesús les dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado ¿qué? En el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera de 1960. Esta Biblia no da la fuerza original del significado del texto. Siempre, hermanos, cuando yo estoy estudiando la Biblia, me gusta ver cómo otras versiones de Biblia traducen el texto. Me voy a otras versiones. Por ejemplo, yo ando aquí en mi dispositivo, ando más de 90 Biblias. Y ando como 4 interlineales griegos y hebreos. Cuando estoy estudiando un versículo bíblico, me gusta buscar otras versiones de Biblia, cómo lo traducen. Y me voy después a la gramática. Y veo cómo debe ser la sintaxis, o sea, cómo deben de estar ordenadas las palabras. Eso significa sintaxis.
Y la gramática es cómo debe traducirse el texto en el idioma original. Algunos protestantes dicen así: Cristo vino a cumplir la ley y al cumplirla le puso fin. Pero el texto no da esa fuerza en el griego. La palabra cumplir en el griego es poner la ley en su debido lugar. O sea, cumplir, pero no para caducarla, sino cumplirla para colocarla en su ¿qué? Lugar. Porque los fariseos la habían sacado de su contexto original. Saben que los fariseos habían añadido solamente al sábado más de 600 tradiciones y mandamientos de hombres, los fariseos. Por eso es que los fariseos condenaban a Jesús por milagros. Los fariseos no podían permitir que una mujer se quitara una cana en sábado porque era trabajo. No podía nadie escupir en sábado en el lodo porque ese era trabajo en la tierra, porque eso, la saliva hacía lodo. Una gallina no podía poner un huevo en sábado porque era trabajo. Y un montón de exigencias los fariseos. Jesús al venir vino a sacar la ley de esas costumbres y de tradiciones y la puso en su lugar. O sea, cumplir en el texto griego significa ponerla en su lugar. Cristo la cumple y la pone en su lugar, en su contexto original. Noten esta traducción que es una paráfrasis, pero me gusta. Traducción del lenguaje actual. Este versículo lo traduce correctamente. Mateo 5, 17 al 19 dice: no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas no valen. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. ¿Qué significa la palabra cumplir? Darle su verdadero ¿qué? Valor. Pero los protestantes, ¿cómo lo interpretan? Cristo la cumplió y al cumplirla ¿qué? La anuló y le puso fin. Hay que tener cuidado, hermano, con eso, con las falsas doctrinas. Porque esta falsa doctrina la creen testigos de Jehová, pentecostales, católicos, seguidores de Luis Toro, seguidores de Rafael Díaz, seguidores del Papa, seguidores de Benedicto XVI y un montón de iletrados en las Escrituras que siguen doctrinas y mandamientos de hombres por no estudiar. No estudian. Y saben, hermanos, se me vino a la mente algo, les va a dar risa. Platicando con un evangélico, me dice así: hermano Rafael, me dice, me gusta la doctrina adventista, me dice. Me gusta porque los adventistas son muy estudiosos, conocen mucho de las Escrituras. Lástima que están equivocados. ¿Entendieron? ¿Entendieron lo absurdo? ¿Captaron el disparate? Se contradijo. Si ellos reconocen que somos estudiosos y que tenemos una doctrina bíblica, 100% bíblica, tendrían que aceptarla. Pero él me dijo, lástima que están equivocados. El problema es, ¿saben por qué? Porque tienen problemas con el cuarto mandamiento, con el sábado. Ahí es el problema y el talón de Aquiles. Pero noten cómo dice Jesús: al contrario, vine a darle verdadero valor. Yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto, noten que aquí ya no dice J, sino que dice un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que si alguien no obedece uno de los mandatos de Dios, aún el menos importante, según el contexto de los fariseos, porque para Dios no hay nada no hay más ni menos, todos son iguales, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de los cielos. Esa palabra significa no entrará. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y los enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Pregunto, hermano, ¿Cristo vino a alterar su ley? ¿Cristo vino a aniquilar su ley? ¿Cristo vino a cambiar su ley? ¿Cristo vino a abolir su ley? ¿Por qué Él tendría que haber hecho eso? ¿Acaso hay defecto en su ley? La venida de Jesús demostró que Dios prefiere dar a su Hijo a morir por nosotros y no alterar un ápice de la ley. La muerte de Cristo reafirmó el gobierno divino y que la ley permanece para siempre. Y saben, hermanos, que esta doctrina es única y exclusiva del pueblo adventista del séptimo día. No hay ninguna iglesia que predique este mensaje. No hay ninguna iglesia. Ahora, voy a leerles, hermanos, para aterrizar.
Voy a leerles una cita de la sierva del Señor que corroboran todo lo que hemos estudiado, de que el nuevo pacto no vino a quitar la ley ni a modificarla. Al contrario, en el nuevo pacto sigue la ley y se establece el gobierno de Dios para siempre, jamás. Esta cita está en el libro Fe y Obras, en la página 29, dice así. Fe y Obras es un devocional de la sierva del Señor. Noten cómo dice: la sofitería de Satanás. Saben que la palabra sofitería significa argumento falso o caccioso que pretende hacerse pasar por verdadero. Un sofisma. La palabra sofitería viene de sofismas. Tengamos cuidado con esas falsas doctrinas, son sofismas del diablo. La sofitería de Satanás, la idea que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley, es un sofisma de Satanás. La muerte de Jesús no modificó, ni anuló, ni menoscabó en el menor grado la ley de los 10 mandamientos. Esa preciosa gracia ofrecida a los hombres por medio de la sangre del Salvador establece la ley de Dios. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Ambos van de la mano a través de todas las dispensaciones. Noten, a través de todos los pactos. Y sigue diciendo: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmos 85, 10. Jesús, nuestro sustituto, aceptó cargar por el hombre la penalidad de la ley transgredida, cubrió su divinidad con humanidad. De ese modo llegó a ser el Hijo del Hombre, un Salvador y Redentor. El hecho mismo de la muerte del amado Hijo de Dios a fin de redimir al hombre muestra la inmutabilidad de la ley divina. Cuán fácilmente, desde el punto de vista del transgresor, Dios podría haber abolido su ley, proveyendo así una vía por la cual los hombres pudieran salvarse y Cristo permanecer en el cielo. Si el Dios hubiese querido tan siquiera alterar un ápice de su ley, no hubiese tenido necesidad que el Hijo amado viniera a morir a la tierra y sufrir tanto por nosotros. Eso significa que Dios demostró con su muerte que la ley es inmutable y que Dios prefiere pagar la culpabilidad del hombre y no alterar un ápice de su ley. Y sigue diciendo: la doctrina que enseña la libertad mediante la gracia para quebrantar la ley es un engaño fatal. Todo transgresor de la ley de Dios es un pecador y nadie puede ser santificado mientras viva conscientemente en pecado. Para terminar, ¿saben qué es lo que dice Pablo en Romanos 3:31? Estas son las citas que a los protestantes no les gusta leer, que solamente les gusta sacar citas fuera de contexto. La muerte de Cristo no fue para aniquilar su ley ni para modificarla. Noten lo que dice Pablo en Romanos 3:31. Dice, y saben que los protestantes solamente leen el versículo 28. ¿Saben qué dice? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es cierto esto, hermano? ¿Es cierto esto que somos justificados por la fe sin las obras de la ley? ¿Es cierto? ¿Ah? Entonces miente el apóstol Pablo, pues. Sí, amén. Somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Pero el apóstol Pablo no está diciendo que la ley no vale. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la ley no se dio para justificar al hombre, sino que la ley ¿qué? ¿Se dio para qué? Para señalar el pecado y conducirnos a Cristo. Noten el versículo 31. Siempre cuando me sacan ese versículo yo les digo, leamos el versículo 31, ¿qué dice? Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera.
sino que confirmamos. Esta palabra confirmar, ¿qué? Darle el valor, afirmarla. Como cuando usted afirma que un cimiento y lo hace para siempre. Hermanos, en todos los pactos vemos las promesas de Dios y las condiciones. ¿Usted cree, hermano, que Dios los pide menos que le pidió a Israel o los pide igual? ¿Usted cree que Dios los pide la misma obediencia que le pidió a Israel o los minimiza Dios? ¿Saben de que hay una condición también para entrar a la Canaán celestial? ¿Cuál es la condición? Sí, aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. Pero ¿saben que Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que entren por las puertas de la ciudad y tengan derecho al árbol de la vida? La versión 60, ese es otro sermón, bueno, que ese sermón ya lo tengo ahí en mi canal. Expliqué la gramática de Apocalipsis 22:14. Algunas versiones traducen lavan sus ropas, pero el texto griego dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que entren por las puertas de la ciudad y coman del árbol de la vida. Hay una condición también, si que nosotros queremos entrar a la Canaán celestial, sí, obedecer los mandamientos de Dios. Hermanos, hasta aquí ha llegado este precioso tema. Yo creo que ha quedado claro, no hay ninguna duda, que los pactos no eliminan la ley. Los pactos llevan condiciones y promesas. ¿Y esas promesas cuáles son? De que Dios promete darlos una tierra prometida y vida eterna, pero para recibir esa condición, ¿cuál es? Obedecer los mandamientos de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Hermano, ¿quedó claro el tema? ¿No hay ninguna duda? ¿Seguro? ¿Les voy a dar permiso que haga alguna pregunta? No. ¿Está claro? Bueno, hermanos, me siento feliz porque han estado atentos y aprendieron. Yo sé que aprendieron, ¿sí? Saben que estos estudios son buenos para sacar a la gente de la confusión. Hay muchas personas que no estudian la Biblia a profundidad, no que solamente leen. Hay personas que solamente citan los versículos así, pero que al ver el contexto de esos versículos significan otra cosa. Dios quiere, hermano, que escudriñemos su palabra, hay que escudriñarla. No solamente seamos lectores, dediquemos tiempo al estudio, estudiemos. Este es uno de los problemas por los cuales muchos hermanos no salen a evangelizar. Unos porque tienen mal testimonio, en la comunidad tienen un mal testimonio, les da vergüenza que les vayan a sacar los trapos al sol. Y otros porque no tienen argumentos para poder sacar del error a esta persona. He visto cómo hermanos adventistas con su misma Biblia le dan en la cara, porque no estudian. Por eso es que estos temas son buenos para empaparse de conocimiento, crecer. Y siempre yo aconsejo a los hermanos, si ustedes no tienen una buena memoria porque comen mucha carne, anoten los versículos. Sí, hermano, la ciencia, el hermano Ellen White dice que la carne entorpece, comer tanta carne. Nos cuesta memorizar, con mucha chatarra comemos. Si no tenemos mucha inteligencia, entonces anotémoslo, versículos. Anden un papel y lápiz, anoten ahí, estén pendientes aquí anotando. Sean como los de Tesalónica, ¿qué es lo que dicen? No, los de Berea. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Estudiaban las Escrituras para ver si lo que decía Pablo, ¿qué? Era así. No se queden con lo que yo digo, porque yo aquí puedo venir a dar una aranguayaba. Corroboren si lo que estoy diciendo es cierto, ¿sí? Bueno, hermano, vamos a orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos retener tu palabra y podamos exaltar tu verdad y poder denunciar estos errores doctrinales que se están predicando en las diferentes iglesias que constituyen Babilonia. Ayúdanos, Señor, a levantar tu bandera en la verdad y exaltar tu ley, tus mandamientos, y a pregonar este mensaje antes de que sea demasiado tarde. Bendice a tu pueblo, Señor, la iglesia adventista del séptimo día, no solamente de La Flecha, sino que a nivel mundial. Gracias, Señor, porque nos diste este privilegio de poder predicar tu palabra. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, a todos, y pasen un feliz sábado.